Hola a todos tú. Na está muy feliz de estar con ustedes hoy. Espero que su día haya sido increíble y lleno de alegría. Me siento muy afortunada de tenerlo siempre a mi lado, acompañándome en cada paso del camino. Aunque la vida pueda ser difícil, siempre creo que podré superarlo porque sé que no estoy sola. Ustedes siempre están aquí para darme fuerza. Mi historia de amor con Alex parecía tan perfecta como un cuento de hadas. Pero en realidad, nuestro camino juntos no está exento de obstáculos. Al igual que cualquier otra relación, enfrentamos muchos desafíos y dificultades. Uno de los mayores retos que enfrento es la aprobación de la madre de Alex. ¿Será capaz de aceptar y apoyar nuestra relación? ¿O tendrá preocupaciones o dudas sobre nosotros? Realmente me preocupa esto, porque lo que siento por Alex es un amor genuino y profundo. Entonces, ¿tendrá Alex la paciencia y la determinación suficientes para superar todos los obstáculos, incluso la desaprobación de su madre, para que podamos estar juntos? ¿Será nuestro amor lo suficientemente fuerte como para superar todo? Acompáñenme para ver cómo se desarrolla esta historia de amor y si podremos superar estos desafíos juntos. Gracias por su continuo apoyo y por seguir a Tuna. Hoy, mientras Tuna estaba ocupada sacando agua para preparar el baño de Henry, una voz familiar llamó su atención desde afuera. Se giró rápidamente. Su corazón latió más rápido al reconocer a Alex. «Tuna, ¿qué estás haciendo?», dijo Alex con una voz cálida y preocupada. Tuna sonrió, sus ojos brillaron al ver a Alex. «Alex, estoy aquí, estoy preparando el agua para bañar a Henry. Siéntate un momento, por favor». Alex entró, se sentó en una pequeña silla cerca de la mesa, observando con ternura cómo Tuna se encargaba de los quehaceres. No se apresuró, simplemente la miraba con cariño. «Está bien, sigue haciendo lo tuyo. No tengo prisa», dijo Alex con una sonrisa llena de afecto. Tuna lo miró de reojo y un poco tímida le preguntó: «¿No vas a trabajar hoy?». Alex sonrió, sus ojos brillaban con un toque de alegría. «Sí, ya fui a trabajar. Pero cuando terminé aproveché para pasar a verte. También traje unas manzanas para ti. Déjame ir a lavarlas y las comemos juntos». Tuna sintió una calidez en su corazón. Sabía que no era solo un regalo material lo que Alex traía consigo, sino su amor y preocupación por ella y Henry. «Muchas gracias, Alex», respondió Tuna, suavemente, sintiendo una profunda gratitud. Cada vez que él venía, no solo traía un pequeño obsequio, sino también cariño, apoyo y sobre todo su amor. Esos pequeños gestos hicieron que Tuna sintiera que no estaba sola en el mundo. No solo amaba a Tuna, sino que también cuidaba de Henry como si fuera su propio hijo. Estos detalles simples, pero llenos de amor, eran lo que la hacían sentirse tan afortunada. Cuando Alex salió a lavar las manzanas, Tuna lo observó en silencio con una sonrisa en su rostro. Sabía que aunque la vida tuviera sus desafíos, con el amor y el cuidado que Alex les daba, todo sería más fácil de superar. Hoy, mientras Tuna estaba guardando algunas cosas en la casa, Alex entró con su sonrisa habitual. La miró con una expresión de cariño y le preguntó: «¿Hoy hiciste algo, amor?». Tuna levantó la mirada y su rostro se iluminó al verlo. Sonrió y respondió: «Sí, fui a cosechar los juncos, amor». Alex asintió, sus ojos brillaron de orgullo al escucharla. «¿Cosechaste mucho, Tuna?», contestó suavemente. «Bastante, sí. Ya los vendí y pude sacar una pequeña ganancia». Alex la miró con ternura, pero también con algo de preocupación. «Eres increíble, pero no te exijas demasiado, amor. Asegúrate de guardar tiempo para cuidar a Henry. También aún es pequeño». Tuna sintió el cuidado en su voz y asintió con una sonrisa. «Sí, lo sé. Gracias por recordármelo».
El ambiente se llenó de calma mientras ambos compartían una sonrisa. Alex se sentó junto a ella, sacando una manzana que había traído. ¿Te gustaría comer algo? Traje unas manzanas para ti y Henry. Vamos a comerlas juntos, dijo Alex con cariño. Tuna sonrió tomando la manzana que le ofreció. Comenzó a pelarla y cortarla en trozos, mientras ambos disfrutaban del momento sencillo pero especial. La conversación fluía naturalmente, hablando de los pequeños detalles de la vida cotidiana, las alegrías y preocupaciones del día a día. El ambiente estaba lleno de amor y calidez. A veces no se necesitan palabras grandes, ni gestos impresionantes, solo compartir pequeños momentos como este. Sentados allí con las manzanas y la compañía del uno al otro, Tuna sentía que todo lo que necesitaba estaba a su alcance, el amor de Alex y su apoyo incondicional. Mientras se sentaban juntos, Tuna y Alex se dieron cuenta de que aunque la vida pueda traer desafíos, mientras se tengan el uno al otro, todo será mucho más fácil. Lo que realmente importaba era estar juntos, compartir momentos, apoyarse mutuamente y, sobre todo, cuidar de la familia que estaban construyendo. Ese día, mientras Tuna pensaba en todas las dudas que llevaba en su corazón, Alex estaba trabajando en el exterior de la casa. La tarde avanzaba lentamente y ella sabía que debía hablar con él, compartir las preocupaciones que la habían estado agobiando por días. Sin embargo, al mirarlo, la ansiedad creció dentro de ella. Sabía que aunque su relación con Alex era fuerte, había algo importante que debía aclarar. Tuna miró a Alex tomando una respiración profunda y finalmente le dijo con voz suave pero decidida: Alex, tengo algo que he estado pensando mucho y quiero contártelo. Alex la miró con atención, preocupado por el tono en su voz. Se acercó a ella y preguntó con cariño: ¿Qué sucede, cariño? ¿Qué es lo que quieres decirme? Tuna lo miró con una mezcla de temor y confianza, y luego dejó salir la pregunta que había estado rondando en su mente durante tanto tiempo. ¿Qué pasa si tu madre se entera de nuestra relación? ¿Cómo lo tomará ella? Alex la miró con calma y sonrió levemente. No te preocupes, amor. No pasa nada. Mi madre no te va a rechazar, ni me va a pedir que te olvide. No tienes que temer por eso. Pero Tuna no se sintió completamente tranquila. Su inseguridad seguía presente y con una voz temblorosa continuó: Pero yo tengo miedo de que me rechace. Mi vida es diferente a la tuya y temo que ella no lo acepte. No quiero causar más problemas. Alex, viendo la angustia en sus ojos, se acercó aún más y la abrazó con suavidad, mientras sus palabras llenaban el aire con seguridad. Tranquila, cariño. Si mi madre no está de acuerdo, yo hablaré con ella. Le explicaré nuestra relación y le demostraré lo que sentimos. No tienes que temer. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Tuna sintió una calidez envolvente al escuchar esas palabras. La manera en que Alex la miraba y la cuidaba le daba la sensación de estar completamente protegida. Él la abrazó más fuerte, como si con ese gesto pudiera calmar todas sus inquietudes y darle la certeza de que todo iba a estar bien. El abrazo de Alex era como un refugio seguro. Tuna, sintiendo el calor de su abrazo, se relajó poco a poco. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por la confianza de que con Alex a su lado, nada podría derribarla. Gracias, Alex, susurró Tuna con la voz suavizada por el consuelo de su amor. Alex sonrió besando suavemente la cabeza de Tuna. No tienes que darme las gracias, amor. Siempre estaré aquí para ti, para nosotros. No importa lo que pase, vamos a estar bien. En ese momento, Tuna comprendió que no importa cuántos obstáculos se interpusieran en su camino,
Mientras tuvieran el uno al otro, no había nada que no pudieran superar. Trang mới thế nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến, người mà cô không muốn gặp lại, mẹ chồng cũ đầy độc ác bất ngờ xuất hiện ngay chính trong trang trại của Tử Na. Điều khiến Tử Na hoang mang hơn chính là việc bà ta biết về bé Henry